Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la profesora Evelia que nos brinda este espacio que nos permite reflexionar, por un lado, nuestras prácticas como docentes y por otro lado, aportar un poquitito acerca de nuestra experiencia eh, en el ámbito de la docencia. Mi nombre es Wilson Díaz, soy profesor provincial del ISPP. Seguramente me habrán cruzado por los pasillos. Y cuando uno comienza, digamos, a desarrollar un espacio, lo primero que hace es hacer referencia a su currículum. A mí me gustaría aclarar, en primer término, qué es lo que no soy. Y por eso les quería comentar que no soy profesor de educación especial, tampoco soy intérprete en lengua de señas. Sí soy profesor de enseñanza primaria, he trabajado muchísimos años en este nivel, más de 25 años. Soy profesor de filosofía y también licenciado en administración educativa. Mi experiencia con la comunidad sorda se remite a la Asociación de Sordos de Tucumán, a la cual he integrado. He formado parte también del grupo de intérpretes en el ámbito educativo, en una escuela de adultos que integraba a alumnos sordos que habían fracasado en la escuela primaria. Y en la provincia de Santa Cruz he trabajado para el nivel especial como maestro domiciliario, maestro integrador, y particularmente me he capacitado en la escuela de sordos e hipoacúsicos, en la especial 4 de la ciudad de Río Gallegos, que justamente se ocupaba de sordos hipoacúsicos y alumnos con trastornos específicos del lenguaje. Seguramente la profesora Lilian también les ha comentado que integro la asociación Cuyay, cuyo objetivo es difundir la lengua de señas y orientar a aquellos que van a acceder a los cursos a la parte más bien didáctica, es decir, el plus nuestro relacionado con los cursos de lengua de señas está dado con esta orientación, si se quiere, más bien didáctica o pedagógica para lo que es la enseñanza y el trabajo con alumnos sordos. Nosotros sabemos que todo profesor, independientemente de la etapa educativa en la que ejerce su profesión, parte de una serie de creencias, supuestos, consideraciones, y esto es lo que nosotros denominamos supuestos filosóficos. Pero acompañado con estos supuestos filosóficos están los supuestos pedagógicos, que son específicos de cada una de las disciplinas. En particular, estas consideraciones en relación a lo que significa enseñar se van a basar en la enseñanza de la matemática, que es el tema que vamos a abordar. Estas ideas, que están sustentadas de hecho en la experiencia personal de cada profesor, influyen directamente sobre la construcción del conocimiento de los estudiantes y la visión que los mismos van a formarse acerca de lo que es y de lo que significa básicamente la matemática. Por eso es oportuno aclarar que la matemática no es solamente álgebra, no es solamente geometría, estadística, sino que es una manera de pensar en la que se utiliza, digamos, para resolver los problemas que se nos van planteando en la vida cotidiana. En la vida cotidiana nosotros permanentemente utilizamos matemáticas al levantarnos, al calcular el tiempo que nos va a llevar ir de la casa al trabajo, al realizar las compras. Estamos en contacto con distintas formas, nos ubicamos en el espacio, realizamos multiplicidad de procesos y desarrollamos distintas destrezas y capacidades. Por lo tanto, todo esto pone en manifiesto, digamos, la necesidad que tiene el ser humano de poseer una cultura matemática básica que se debe adquirir a lo largo de toda la vida y particularmente en la etapa escolar. Por lo tanto, la acción educativa del docente no solo debe basarse exclusivamente en esta percepción personal que se tiene acerca de lo que es la matemática o lo que considera el docente, sino que es importante tener en cuenta la didáctica de la matemática. De hecho, la didáctica de la matemática es muy importante porque nos va a permitir abordar la misma como una ciencia de aprendizaje. Es decir, va a tener en cuenta las teorías, las estrategias, los recursos y los materiales, etcétera, etcétera. Y como docentes tenemos que tener en cuenta, digamos,
En primer lugar, cuáles son los modelos de aprendizaje en matemática, qué características asume el pensamiento lógico matemático, la etapa evolutiva en la que se encuentra el alumno y cuáles son algunos indicios o dificultades que nos van a advertir de determinados problemas o trastornos de aprendizaje. Ahora bien, en el ámbito de lo que es la investigación de la psicología y la didáctica, han surgido diferentes modelos teóricos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el abordaje de una disciplina no es igual al abordaje de la otra, y eso se va a dar en la diversidad de actividades que nosotros propongamos al alumno. Por otro lado, tenemos que también ser conscientes del modo como va a aprender el alumno, si va a aprender de manera espontánea, por repetición, por aplicación práctica, etcétera, etcétera. Y qué es lo que significa básicamente saber. Cuando decimos que un alumno sabe, un alumno que sabe es aquel que ha podido internalizar determinados contenidos, determinados conocimientos y que los puede aplicar a situaciones nuevas, básicamente. Bien, a nosotros nos tocaba abordar, digamos, la enseñanza de la matemática en el primer ciclo en particular, que es el tema que va a abordar después Lourdes, la profe Lourdes y el profe Facundo, que son profes de educación especial con orientación en sordos y hipoacúsicos. Pero queríamos plantear lo siguiente, que en realidad el primer ciclo de la escuela primaria tiene por centro el aprendizaje de lo que es números enteros. Y estos representan lo que son las cantidades discontinuas porque poseen límites propios. Ahora bien, la comprensión de la noción del número siempre es el resultado de un proceso de coordinación, de clasificación, de seriación, de equivalencias, de diferencias en cantidades, a las cuales se accede a través de las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división. María Esther Rey, en Didáctica de la Matemática, siempre nos habla de la necesidad de llevar adelante esta enseñanza de manera espiralada, por cierto, a través de tres lenguajes: del lenguaje concreto, gráfico y simbólico. Es decir, elaborar una propuesta que tenga una serie de actividades relacionadas con estos tres ejes: lo concreto, lo gráfico y lo simbólico, básicamente. Antes de ingresar a la enseñanza del número, siempre es necesario abordarla desde distintas áreas: el ámbito de la educación física, de la expresión corporal, del teatro, de la música. Son claves y fundamentales, sobre todo en lo que tiene que ver la enseñanza del alumno sordo o con alguna hipoacusia. Trabajar actividades prenuméricas relacionadas con la organización temporoespacial, determinados cuantificadores, trabajar con colecciones de objetos, nociones de cantidad de poco, mucho, nada, seriaciones, establecer comparación de objetos más cortos, más largos, más chicos, más grandes, diferentes correspondencias con objetos, etcétera, etcétera. Supongamos que estamos trabajando con la enseñanza del número 4 o 5. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, vamos a respetar siempre esto de trabajo con materiales concretos, con colecciones de objetos concretos, tapitas, palitos, bolitas, etcétera, etcétera. Podemos trabajar con fichas, con dibujo de colecciones en las que se pida, digamos, que el alumno escriba el número, o viceversa, fichas que tengan la escritura del número y que tengan el espacio para que ellos puedan representar la colección determinada de objetos. Ahora bien, es importante siempre respetar este camino, digamos, de lo concreto, lo gráfico y de lo simbólico. En el caso del alumno con sordera o hipoacusia, se utilizan determinadas estrategias: siempre la apoyatura visual, siempre el trabajo con lo que es lengua de señas específicamente, y un recurso muy importante, una estrategia muy importante, es que está relacionada con el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Aquel alumno que ha podido internalizar el concepto puede enseñarle en su lengua natural, en lengua de señas, al compañero que todavía no ha entendido cuál es el contenido o el mecanismo del contenido. Como docente podemos recurrir a este alumno para que de manera colaborativa y cooperativa pueda enseñarle a su compañero. Estas son algunas características. Seguramente la profesora Nieva de expresión corporal les va a indicar cómo trabajar las actividades prenuméricas, que son
la base para trabajar después el número, y el profesor Facundo con la profesora Lourdes van a elaborar, digamos, la progresión acerca de la temática que está presentada. Quedamos a su disposición. Me han dicho que el tiempo es muy acotado, así que cualquier pregunta que tengan la pueden realizar. Les vuelvo a repetir, mi nombre es Wilson Díaz y les dejo a modo de referencia algunos autores que están relacionados, si bien no específicamente con la enseñanza del sordo, sí con la didáctica de la matemática. Una es María Esther Rey y la otra es Blanca Ortega Martínez y Jesús Sánchez, también en didáctica de la matemática. Gracias nuevamente por el espacio y estamos a su disposición para lo que necesiten.